días, hermanos. Paso a vosotros. Gracias a Dios tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor en día. Así que le animo que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 9 al 10. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 9 al 10. Voy a leerlo en la traducción, nueva traducción viviente, ¿ok? Nueva traducción viviente es la traducción que vamos a usar hoy en día. Dice así la palabra del Señor, dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que vistes con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Es muy interesante mirar el libro de Deuteronomio porque miramos que el libro de Deuteronomio, nuevamente Moisés en la tierra de Moab, él le está hablando a una nueva generación. ¿Por qué nueva generación? Bueno, recordemos que en el número 13 y 14 de Números, miramos que el pueblo de Israel se había revelado ante Dios. Ellos, al escuchar el informe de estos príncipes, de estos espías, decidieron nuevamente levantar un líder para irse nuevamente a Egipto. Entonces, el ardor del Señor vino, por lo cual los llevó errantes por 40 años en el desierto, y esta nueva generación que era menor de 20 años nuevamente está aquí recordándoles quién era el Señor, su ley y la forma que debía ser ¿verdad? Buscado o ser buscado al Señor, la forma que tienen que acercarse al Señor. Así que la palabra no olvidar y recordar muy frecuentemente se mira en el libro de Deuteronomio, por lo cual en el versículo 9 y 10 esa misma palabra no olvidar se menciona dos veces. Recordemos que si se menciona dos veces es porque el Señor quiere que pongamos atención. Así que me hice la tarea, ¿verdad? ¿Qué significa olvidar? Porque es una palabra muy interesante. Esta palabra olvidar en el diccionario significa es dejar de retener algo en la memoria. Nuevamente, para olvidar es dejar de retener algo en la memoria. La palabra retener significa no guardar. También significa dejar que el tiempo haga lo suyo, que tantos años se vayan borrando elementos importantes. En otras palabras, olvidar significa no retener. Olvidar significa dejar que el tiempo, los años hagan lo suyo de poco a poco, olvidando, desechando aquellas cosas que posiblemente para nuestro pensar no son importantes, por lo cual, ¿verdad? A no ser recordadas, pues no reconoceremos o entenderemos lo que estamos viviendo, las cosas que hemos vivido en esta ocasión, en ello. Pero algo que me llamó la atención es qué cosas a Moisés le dice a Israel que no tenían que olvidar, que tenían que retener, que no dejaran que el tiempo desechara de sus mentes. Algo que me llama la atención es el versículo 9. Hay dos cosas que él les dice, una personal y una como familia. Él le dice, versículo 9 dice, pero cuidado, asegurarte de nunca olvidar lo que vistes con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vives. Entonces, algo que personal que ellos tenían que estar o no olvidar es recordar las experiencias y recordar lo que sus ojos habían mirado. Y me llamó mucho la atención porque honestamente Israel, en este caso, esta nueva generación sí había experimentado muchas cosas hermosas, también severas, cosas reales, de cómo Dios se había manifestado en la vida de ellos como pueblo y cómo Dios los había rescatado o incluso cuidado durante ciertas ocasiones, y también habían experimentado la ira de Dios en sus propias vidas. Algo que me recuerda es que Israel pudo experimentar que el Señor, hermanos, el Señor escucha las oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos, y que Él obra en su debido tiempo. Eso miramos en Éxodo capítulo 3, versículo 7, cuando Dios nuevamente, o en este caso, levanta a Moisés, ¿verdad? Él iba a ser el hombre adecuado, el hombre que Dios había escogido para que fuera
y sacar a Israel de Egipto. Miramos cómo Dios lo usó grandemente, y esa es una manifestación que sí, Dios escucha nuestros ruegos. También miramos que Israel había experimentado en sus propias vidas el poder, señorío, soberanía, la gloria del Señor a través de las plagas. Miramos desde Génesis 5 al 15, y aún, ¿verdad? Si leemos toda la Biblia, pues miramos que en toda la Biblia se mira cómo la gloria del Señor se mira a través de la Escritura. Algo que miramos que dice que Israel, a mirar el poder del Señor, como dice Éxodo 14:31, dice que ellos, a mirar el poder de Dios, trajo reverencia a sus corazones y adoraron al Señor. Así que ellos en sus propias vidas habían experimentado ciertas cosas hermosas, nuevamente, ciertas cosas que habían o deberían marcar sus vidas para siempre. Por eso les dio desde esa nueva generación, saben que hemos pasado por muchas cosas, así que esas cosas los marquen. Y algo que me hizo pensar a mí un día, ¿no? ¿Qué mantendrá a que nosotros no olvidemos? A que nosotros constantemente recordemos quién es el Señor, a que nosotros siempre recordemos qué pide el Señor, a que nosotros recordemos lo hermoso y fiel que ha sido con nosotros. Algo que me llevó a mí fue lo que dice Josué capítulo 1 y 8, ¿no? Dice que el Señor le dice a José personalmente, ¿sabes qué? Tienes que estudiar constantemente este libro de la ley, hermanos, para que nosotros no olvidemos y lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo por nosotros, y sobre todo quién es el Señor. Es que debemos constantemente estar indagando, escudriñando, leyendo día tras día, orando, dejando que el Espíritu Santo vea nuestras vidas, enseñándonos, para que de esa manera nuestra confianza, ¿verdad? Y ese aprendizaje que posiblemente lo estamos estudiando hoy en día o leyendo, conociendo al Señor, pues siempre más adelante, cuando pasemos ciertas cosas, Dios mismo nos va a recordar, ¿verdad?, quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Yo creo que si somos honestos, también podemos contar y tendríamos un fin y límites, ¿verdad?, de horas o días que podríamos estar hablando de lo hermoso que ha sido Dios con nosotros, de nuestra misericordia, su fidelidad, su paciencia se ha manifestado en nuestras vidas. Algo que me llevó a recordar es que en estos días estábamos mirando unos videos cuando los niños estaban pequeños, cuando estábamos recién casados con mi esposa. También pudimos mirar ciertos videos de la misma iglesia cuando empezamos ahí en Jefferson Road, ¿verdad? Entonces eso me hizo recordar, ¿no?, que sí somos muy propensos a olvidar, muy propensos a no guardar. Y miré en esos videos, en esas fotos, cómo el Señor ha sido fiel en mi vida personalmente y ha sido fiel a su iglesia. Por lo cual Moisés le dice, ¿saben qué? No olviden, porque el olvido nos trae a que seamos, ¿verdad?, muy frágiles a cometer errores. Y fue lo que pasó con Israel más adelante. Recordemos que ya en el libro de los jueces se levantó una generación que no conocía a Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque bueno, ellos olvidaron las experiencias que habían experimentado en sus propias vidas. ¿Y por qué olvidaron? Bueno, la clave está en el mismo versículo 9. Dice, ¿por qué olvidaron? Dice, asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. ¿Por qué Israel? ¿Por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? ¿Por qué un día nosotros también posiblemente se puede levantar una generación que no conozca a Dios? ¿Por qué posiblemente un día se puede levantar aún una generación que no alabe, que no busque a Dios correctamente de la manera que Él quiere que se le busque? Bueno, porque nosotros, yo como padre, ¿verdad? Posiblemente no esté de una u otra manera hablando. Dice aquí, asegúrate de transmitirlas. Esa palabra transmitir también es una palabra muy hermosa, porque la palabra transmitir significa hacer llegar un mensaje o noticia a una persona. Escuchen, es hacer llegar un mensaje o una noticia. Algo que debemos entender, hermanos, es que la noticia, el mensaje que siempre debemos estar llevando a nuestros hijos es la misma palabra del Señor, porque a través de ella ellos pueden conocer a Dios, y al conocer a Dios sus vidas serán transformadas, y aún más podrán tener esa fe que necesitan al día tras día, mientras van a la escuela, mientras tienen amigos, mientras deciden decisiones en sus vidas.
el nosotros transmitirles las verdades de la palabra del Señor afirmará más su vida. Pero aún más me gusta mucho porque dice que la palabra transmitir significa pasar algo de un lugar en el estado que ha estado a otro. En otras palabras, es trasladar o pasar de un estado a otro. Aunque me recuerdas que me acuerdo que al principio de esta plaga, ¿verdad? Posiblemente a sus hijos y mis hijos tenían muchas preguntas. Su estado emocional, su estado de mente posiblemente estaba en la preocupación, estaba en la duda, estaba en cuestionar al Señor. Por lo cual la palabra dice que yo como padre, nosotros como hijos de Dios, debemos constantemente no solamente transmitir, pero al transmitir también pasar del estado que están nuestros hijos, en este caso, ¿verdad? A su mente, a una mente que honestamente glorifique y honre a Dios a través de qué? De la misma palabra del Señor. Así que Israel se le olvidó transmitir ello, Israel se le olvidó hablar de Dios, posiblemente igual a través de las generaciones, a no hablar todo lo negativo ah, ah, que estaban viviendo, posiblemente en vez de acudir al Señor, pues van a acudir a otros lugares, por lo cual miramos que ellos acudieron mucho a los Baales, a ciertos dioses. ¿Por qué? Porque el pueblo, porque sus padres específicamente dejaron de hablar y aún más, porque ellos mismos dejaron de experimentar una relación con Dios. ¿Por qué? Porque como dice Esdras 7:10, qué importante que cada día nosotros, ¿verdad? Preparemos nuestro corazón, ese corazón que es engañoso, ese corazón que nos hace pensar que ya conocemos a Dios, ese corazón que nos hace pensar que ya necesitamos de Dios, que somos perfectos, que estamos bien, que tenemos todo bajo control. Necesita cada día ser renovado, así como la tierra necesita, aunque usted ya posiblemente en abril limpió su jardín para plantar, recordemos que en ese mismo jardín crece maleza, por lo cual debemos constantemente estar limpiando esa maleza para que el fruto crezca en esas plantas que hemos plantado. Así que igualmente nuestro corazón constantemente necesita ser limpiado a través de su palabra, que empiece con nosotros, a empezar con nosotros, podemos también transmitirlo a nuestras familias y de ahí también al mismo pueblo del Señor y en este caso también a las personas que nos rodean. También algo que interesó mucho es que no tenían que olvidar algo muy importante. El versículo 10 dice, jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos a que también me teman. Algo que me llama la atención es que ellos no tenían que olvidar tampoco a la forma que Dios se reveló a ellos. Recordemos que en el monte Sinaí Dios se manifestó de una enorme y grandiosa manera. Fue tanta su revelación, dice que del monte surgía humo, ¿verdad? Como un fuego furioso ahí. Era tanta su santidad que había un límite que ni los animales ni nadie podía acercarse. Recordemos que también tenían que estar puros, tenían que purificarse por ciertos días. Así que el Señor se reveló de una manera extraordinaria, santa, poderosa. Señor, fue tanto que el pueblo tuvo temor, ¿no? Entonces, ellos tenían que recordar que ellos estaban enfrente de un Dios santo. El Dios que ellos iban a estar adorando era un Dios santo, por lo cual sus vidas tenían que ser también santa y recta ante ellos. Por lo cual, hermanos, qué importante recordar de ello. Recordar que Dios es un Dios santo, soberano, supremo, que Él decide cuándo vivimos, cuándo morimos, que todo ser viviente como estamos busca de sus manos para ser alimentados, ¿no? Ese es nuestro Dios. Así que recordemos que nuestro Dios no tiene límites, Él es extremadamente grande, el creador de los universos, de la tierra. Así que qué importante olvidar quién es nuestro Dios y acudir a Él. También recordar que en el monte Sinaí, Dios les entregó la ley, ¿no? A ellos. Entonces, hermanos, qué importante también entender que la misma palabra de Dios es de Él mismo, es de Dios. Si queremos conocer a Dios, tenemos que ir a ella, dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable, renueve nuestra mente, como dice Romanos, para cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? Qué hermoso recordar y no olvidar ello, que la palabra del Señor es muy importante. Como esa palabra, como dice la misma palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que todo lo que está escrito ahí, ¿no? Mis propias palabras. Así que, ¿por qué? Porque
La misma palabra conforta nuestro corazón, la misma palabra traspasa nuestras vidas en ciertas circunstancias y aún más la misma palabra revela a Dios tal como Él es. Y miramos que cuando Él se revela, nuestro corazón tiembla y a temblarnos hay reverencia en nuestras vidas. Y por último, también en el monte Sinaí, Dios confirma a Israel, lo toma como su pueblo, como su nación. Qué hermoso no olvidar, ¿verdad? Que somos el pueblo de Dios. Y como esa palabra, siempre me gusta el versículo, dice que no hay nada, absolutamente nada que nos pueda separar de su amor, que suyos somos y somos sus hijos. Y aún, ¿verdad? Estaremos en su presencia no solamente un día, pero por toda la eternidad. Hacemos que como conclusión, un día quería recordarles a ellos, hermanos, en no olvidar. No olvidemos porque, vuelvo a repetir, podemos ser muy olvidadizos, humanamente lo somos. Lo que no permitirá que olvidemos nuevamente es el tiempo que pasemos con el Señor. Su palabra nos recordará lo que ha hecho Dios con nosotros en el pasado, lo que está haciendo con nosotros hoy en día y lo que hará con nosotros en el futuro. Así que podemos estar confiados en Él y también transmitir esta confianza a nuestros hijos, quitándoles cualquier estado donde estén espiritualmente en sus vidas, que puedan confiar en el Señor, que Él está con ellos porque está con nosotros. Y aún más, recordar que el Señor quiere una relación como nosotros, y con nosotros, y voy a concluir lo que dice a Salmos 27:8. Salmos 27:8 es un versículo muy hermoso que siempre está en mi mente, que dice, así dice el Señor, dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Hermanos, Dios quiere y nos invita a cada uno de nosotros a estar con Él, a conversar con Él, a pasar tiempo con Él. No tarde, no se lo olvide que Dios le ama, Dios nos ama, quiere una relación con nosotros, y si le buscamos con todo nuestro corazón lo podemos hallar. Así que, hermanos, bendiciones. Les amamos en el Señor, seguimos orando por ustedes. Sabemos que algún día finalmente estaremos en la iglesia juntos, pero recordemos que la iglesia misma somos nosotros, así que en sus mismas casas les animo a que siga adorando al Señor, buscando al Señor en su presencia, exalte a su Creador, salga cada día de su casa y dele gracias a Dios por la vida, por el pan de cada día, y porque aún en su gran misericordia y en su amor inagotable, Él nos cuida, hermanos. Así que bendiciones y que la paz de Dios esté con nosotros un día. Amén.